Los primeros intentos de descifrar la importancia de los números primos datan de la antigua Grecia. Ellos establecieron los principios matemáticos sobre los que se ha trabajado desde entonces. Los griegos sabían, por supuesto, que los números estaban en todas partes. En cierto modo, el eslogan de los pitagóricos era: el número lo es todo. Y fueron ellos quienes primero empezaron a multiplicar números. Ahí se dieron cuenta de que algunos no se podían dividir de ninguna manera. Los primos, esos números irreducibles. Las bibliotecas y academias de la Grecia antigua empezaron a llenarse de tablas que registraban números primos cada vez más altos. Quizás algún matemático griego pensó que se haría famoso si lograba escribir todos los números primos en una tabla gigante. Pero alrededor del año 3000 a.C., Euclides, el primer genio matemático de la historia, descubrió que era imposible y dejó muy claro que quien quisiera escribir todos los números primos se pasaría la vida contando. Demostró de manera irrefutable que hay un número infinito de números primos, y lo hizo gracias a una pieza muy ingeniosa del razonamiento lógico. Euclides se preguntaba si sería posible que de verdad hubiera un número finito de números primos que se pudieran multiplicar entre sí para obtener todos los demás números. Por eso escogió de su lista de primos el 2, el 3 y el 5. Era posible obtener todos los números posibles, multiplicando distintas combinaciones de 2s, 3s y 5s. Euclides se inventó un método para obtener un número que no se pudiera conseguir con estos tres números primos. Empezó por multiplicar los primos que había elegido, y obtuvo el 30. Ahí fue donde utilizó su ingenio. Añadió un 1 a ese número para hacer 31. Si dividimos 31 entre cualquiera de estos tres números, siempre sobre 1. Euclides sabía que los números se pueden formar a partir de números primos. ¿Qué hay del 31? Bueno, como no puede dividirse entre 2, 3 ni 5, tiene que haber algún otro número primo perdido en la lista. De hecho, el mismo 31 es un número primo. Cierto que Euclides había añadido un número más a la lista de primos. Pero es que si usaba ahora el 31, podía volver a hacer el mismo truco. No importa lo grande que sea la tabla, siempre serían capaces de encontrar un número primo nuevo que añadir a ella. Así fue como Euclides demostró que los números primos también son infinitos. La demostración de Euclides es una pieza clave del razonamiento matemático. Sin embargo, hubo algo que no fue capaz de entender. Euclides no podía predecir qué números eran primos. No veía ningún patrón que le ayudara a entender dónde encontrarlos. Si nos imaginamos los números en fila, da la sensación de que los primos están colocados al azar. Aparecen completamente al azar, como los números que salen en el sorteo de la lotería o la hora de llegada de los autobuses en hora punta. La pregunta es si existe el orden entre ellos. ¿Hay alguna manera de entenderlos? Aunque sea parcialmente. Entenderlos lo suficiente como para descubrir qué patrón siguen dentro de las matemáticas. Cuando intentamos predecir qué número será primo, o cuando buscamos fórmulas que nos ayuden a encontrarlos, terminamos dándonos cuenta de que no funcionan.